Hay puertas que no deben ser abiertas, secretos que no deben ser revelados y tabús que no deben ser discutidos. Esta noche, dos pobres diablos se reúnen a hablar de una iglesia que le ha dado la espalda a lo divino y que ha encontrado en las profundidades del infierno un símbolo de rebelión y de virtud. Acompáñenos en este viaje a través de lo sagrado y lo maldito, la realidad y la fantasía, la luz y la oscuridad, la sombra y la llama. Hola herejes y apóstatas, bienvenidos a La Sombra y la Llama. Hoy vamos a hablar del templo satánico. Muy bien. Dime, ¿qué piensas cuando escuchas la palabra satanismo? Pues lo primero que se viene a la mente sería esta imagen que hay en los medios de alguien en una capucha negra en la noche, cementerios, sacrificios, animales, humanos, todas estas cosas como de tabú, ocultismo, el diablo, básicamente. Ok, cosas así de miedo, ¿verdad? Sí, pues algo así como spooky season. Muy bien. ¿Qué me dirías si te dijeran que hay por lo menos 2 iglesias satánicas como grandes ahorita en el mundo? Pues que a lo mejor están muy bien escondidas. O que diría 2, ¿a qué se refiere? O sea, es como como el catolicismo y el cristianismo, que son parecidos, pero al mismo tiempo no son parecidos. O son religiones diferentes, o qué serán pues estas 2 partes de esta rama religiosa. Okay. Sí se puede decir así, ¿verdad? Pues mira, hay básicamente 2 tipos de satanismo: el teísta y el ateísta. Los satanistas teístas creen de verdad que existe un diablo, ¿no? Que es básicamente como un dios malo. Uh-huh. Que de verdad, si te portas mal, va a venir Satán en la noche a jalarte las patas. Que de verdad, cuando se te cae un dulce al suelo, llega el diablo y lo chupa. Eso es lo que creen los satanistas teístas, que de verdad hay este señor con cuernos y cola y patas de chivo. Pero luego están los satanistas ateístas, que en realidad no creen que exista un diablo, no creen que exista un dios malvado que esté como esperando a que la gente peque para él llevar sus almas al infierno. Las 2 iglesias que existen son ateístas. Se supone que estas 2 iglesias utilizan a Satán más como un símbolo, como para representarse, que como algo que de verdad crean. No es como una veneración, pues, a un dios. O sea, no es como una religión católica o cristiana, o sea, que ven a un ser todopoderoso. Es el simple hecho de que no es un dios, o sea, más bien es al revés. ¿O cómo decirlo? Pues no sé si al revés, porque para los satanistas teístas definitivamente es al revés, ¿saben? Ellos dicen que si hay un dios, si hay un diablo, y ellos escogen al diablo, como yo le voy al diablo, como podría ser un equipo de fútbol. Y los otros, al contrario, es ok, no hay dios, no hay diablo, no hay nada. Yo no creo en nada de esto, pero voy a escoger al diablo como un símbolo para representar mi fe. Ok. En fin, hay 2 iglesias que siguen esto último, este satanismo ateísta: la iglesia de Satán y el templo satánico. Y hoy vamos a hablar del templo satánico. El templo satánico se define a sí mismo como una organización religiosa dedicada a la promoción de los derechos individuales. Ellos dicen buscar promover la benevolencia, la tolerancia y rechazar el autoritarismo. ¿Cómo te suena eso viniendo de una asociación que literalmente se llama el Templo de Satán?
Pues a lo mejor y en un principio es como un shock porque no te lo esperas de algo que tiene... en los medios los tienen como muy así de estos vatos nada más hacen puras cosas malas y matan animales. Sobre todo eso de que hacen estos tipos de rituales que pueden poner en peligro a animales o a personas, como que se empuja mucho a los medios regulares como películas y series y todo este tipo de cosas. Sí, no, es que como te dicen satanista, lo primero que te viene a la mente es, no sé, un señor con un cuchillo en una mano, un bebé en la otra. Uh-huh. Y sangre fresca. Básicamente, sí. Pues se me hace muy interesante porque muchas de estas ideologías me supongo que se basan más como en ética humana que en una religión, por así decirlo. O sea, porque ellos no tienen en sí una religión. No, sí es cierto que algunos se definen a sí mismos como humanistas. Uh-huh. Sí, se viene, o sea, lo veo como más como un como un centro gravitacional que todos están como de acuerdo en que estas bases son por lo que deben de luchar y por lo que deben de ver que se haga, porque también son como muy así de que estas cosas no nada más vienen de la noche a la mañana. Según tengo entendido, pues son personas como muy activas en lo político y lo social. Sí, el templo satánico no solo es una religión, también es como una organización activista. Uh-huh. Y han hecho varias cosas, pero ya hablaremos de ellas en un ratillo. Sí. Lo que a mí me llama la atención es que si dicen que son por la tolerancia y por la bondad y la empatía, ¿por qué escogieron a Satán como símbolo? Porque sabían cómo la gente lo iban a tomar. Uh-huh. Si llegas a alguien y le dices, hola, me llamo así, me gusta el fútbol, me gustan las películas, soy satanista, te van a ver raro. Sí. Primero que nada, yo creo que es así como de, a ver, repíteme, o sea, ¿por qué? Porque mucha gente no lo ve pues como algo positivo. O sea, creo que de la mitología que viene Satán es como muy... Pues este ser es algo malo. O sea, es la contraparte de la persona más bondadosa, o más bien del ser más bondadoso. Entonces, sí, o sea, sí se ve raro que alguien te diga así como de... Mucho gusto, soy satanista. Sí, ¿por qué escoges identificarte con los malos? Seguramente has de ser malo tú también. Creo que lo que dicen los satanistas es que ellos no siguen exactamente el ejemplo de Satán como lo definen las religiones como el cristianismo. Y ellos dicen, no, nosotros seguimos a otro Satán, seguimos a Satán como un ejemplo de rebeldía, como un ejemplo de lucha contra el autoritarismo. Ellos ven a Dios en la historia como un... ¿Cómo se dice? Como una autoridad que necesita como alguien que se rebele contra él. Se le oponga. Ajá. Y eso es lo que hace Satán. Y lo comparan como en la actualidad a movimientos políticos. Por ejemplo, yo me rebelo contra el gobierno, contra la autoridad, contra la sociedad. Por eso escogí a Satán. A lo mejor no al Satán de la Biblia, sino al Satán de, no sé, digamos, Paraíso Perdido de John Milton. Ajá. Es más algo, o sea, lo veo más como un símbolo, pues. O sea, no, para ellos no es... Nada más es que es porque es malo. O sea, para ellos no refleja eso Satán. Para ellos refleja el que se necesita una oposición. O sea, no nada más aceptar lo que te den porque te lo dieron. O sea, y que aceptes la sociedad como es porque así te tocó. Sino que lo ven como algo que necesita su contraparte. O sea, ven el autoritarismo que hay en este mundo y dicen, esto necesita oposición. O sea, no es nada más porque quiero ser malo, porque quiero matar animalitos. O sea, para ellos eso no tiene nada que ver, pues. Sí, para ellos eso no es ser satanista. Ajá. Ser satanista es como sentido de rebelión,
de apoyar las cosas en las que uno cree y no seguir como ciegamente lo que te va diciendo la autoridad. Autoridad aquí siendo básicamente lo que sea, desde maestros, gobierno. Religión, todo eso requiere de una oposición, de una rebeldía, y para ellos eso es lo que significa Satán. Algo curioso del templo satánico es que son considerados como una religión en Estados Unidos, como el mismo gobierno los reconoce como una religión. Entonces lo puedes ver como que para el gobierno de Estados Unidos ser satanista no es diferente de ser cristiano, musulmán, judío. Sí, son aceptados como no socialmente, porque a lo mejor no, pero son aceptados como por autoridades más allá de su propia organización, que son básicamente, pues, ¿cómo se les dice a estas non-profit? Que son, o sea, no pagan impuestos, no, son una organización religiosa, entre comillas, autorizada por el gobierno. Y según estaba leyendo, al principio ellos no querían que se les reconociera como una iglesia así, porque ellos dicen que todas las iglesias deberían de pagar impuestos. Sí. Entonces no querían aceptar que se les reconociera porque sería un poco hipócrita. Sí. Pero ya en tiempos más recientes ellos dijeron que ellos estaban viendo de que el gobierno se sigue metiendo mucho en cuestiones de religión. Y ellos apoyan mucho esta idea de la separación de la iglesia y el Estado. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a aceptarlo, que se nos considere. Así podemos como decirle a las personas, esta es nuestra religión, es válida, es tan válida como las demás. Que viene me supongo que con algunos beneficios, sobre todo para sus usuarios, o sea, no nada más para la organización en sí. Como pues el simple hecho de estar registrado como con una iglesia, porque creo que te registras, ¿no? En su página de web, o te puedes registrar como miembro de la... Sí, quien sea puede unirse. Ajá, entonces me supongo que viene con algunos beneficios. He visto algunas cosas que vienen con beneficios, sobre todo cuando se les oponen médicamente algunos procedimientos a las personas con base a su religión. Tienen algunos, pues, ¿cómo decirlo? Oportunidad para decir, no, también yo soy religiosa y mi religión dice esto. Entonces necesitan hacerme este procedimiento. No sé cómo funcione, pero sí ha habido, pues, personas que lo utilizan para este tipo de cosas. Pues digo, está bien. Digo, si estos son derechos que normalmente solo tendría gente que está en una religión más establecida, está bien que las personas que a lo mejor no se asocian con esas puedan decir, ¿sabes qué? Yo también tengo una religión, yo también quiero que se me reconozcan estos derechos. Sí, pues viene con ese plus, por así decirlo. Digo, eso es parte también de la idea del templo satánico. Que, digo, ellos quieren que todas las religiones se traten igual. Sí. De que todas las personas sigan teniendo los mismos derechos. O sea, están haciendo... Aunque al principio decían que era, pues, a lo mejor un poco hipócrita, pues le están dando los mismos beneficios que tienen otras religiones a sus usuarios. Entonces creo que es algo, pues, entre comillas, no tan malo como ellos pensaban antes. Pues como ellos pensaban que la autoridad les iba... A lo mejor y pensaban que les iban a decir, no pueden hacer esto o esto o esto. Pero yo creo que más bien... A lo mejor y tuvieron más cosas positivas que negativas cuando los aceptaron como una religión dentro del país. Porque no sé si sea en otros países, según yo, ¿no? ¿Verdad? Creo que no. Como su sede está en Salem, Massachusetts, entonces les interesa principalmente lo que pasa en Estados Unidos. Aunque también tienen otras como iglesias, otros templos en otros países. El principal está en Estados Unidos. Y también ahí es en donde es la mayor parte de su activismo. Sí. Todo lo que hacen ellos
por la razón por la que quisieron que se les reconociera como una iglesia. Y todo eso es que ellos dicen que quieren traer el satanismo al discurso público, que la gente esté hablando de esto. Porque según ellos, el Estado, la autoridad, el gobierno y la iglesia deberían hacer cosas muy distintas. Y sobre todo en Estados Unidos, en tiempos recientes, se han estado queriendo juntar otra vez. Y ellos dicen que eso no debería ser, porque no toda la gente sigue la misma religión. Claro. Y en Estados Unidos está esta idea de que toda la gente es a lo mejor cristiana o algo así. Sí, se generaliza mucho la religión en países, por ejemplo, como Estados Unidos, como México, como... Sobre todo en lugares que fueron extrañamente... Sobre todo en lugares que fueron colonizados por Europa. Y por bueno, no sé si ahorita Inglaterra todavía se considere parte de... Creo que no, ¿verdad? Ya dijeron que besos, bye. Creo que ya no. Bueno, todos ellos dijeron así como si nuestra religión a ustedes. Y la religión de ellos básicamente se deshizo por sabores, porque todas son la misma, nada más con diferente nombre y diferentes extrañezas también. Y yo creo que dijeron así como de, bueno, entonces... Ahora sí que únetele si no los puedes vencer. Y pues es algo que digo, lo están ganando. O sea, están ganando este tipo de discursos. Porque yo antes no sabía de esto. O sea, hasta que fue la elección del 2016 en Estados Unidos, supe del templo satánico. O sea, ese fue mi primer acercamiento cuando vi a unas personas marchando. Y lo primero que decían era así como de... El templo satánico está en contra de Trump. Y ese fue como mi primer... acercamiento. Sí. Eso mero. Creo que eso es algo que define mucho al templo satánico. No solo son una religión, sino son activistas. Sí, creo que eso es como que los separa de muchos de las religiones que son aceptadas por el gobierno. Que ninguna otra es activista de esa manera. No. Sí hay un tipo de activismo que es muy famoso, sobre todo de iglesias católicas y cristianas en Estados Unidos, que se van a clínicas de Planned Parenthood a gritarles a las mujeres y a gritarles a los doctores que trabajan ahí. Porque hay algunos estados donde el aborto es legal y a veces gratis, y se van ahí a acosar a personas, pues. Ese es un tipo de activismo según ellos. Y este activismo del templo satánico pues es muy diferente a ese. Sí, es hasta para el otro lado. Porque el templo satánico apoya también la autonomía corporal. Sí. Pues... Aparte no escuchas de ellos como... O sea, más que esta parte como de que tienen el nombre de templo satánico, nunca escuchas así como de, ay, estuvieron en tal lugar y los arrestaron por tal o cual, o acosaron a alguien, ¿no? Nunca se escucha eso. O sea, y no sé si pase, pero muchas veces, aunque seas parte de una religión y seas activista, no es lo primero que ponen en el periódico o en los medios o en las noticias. Y creo que ellos son maestros en eso, porque nunca ves a alguien que dice... O sea, nunca ves un tabloide que dice... Miembro del templo satánico, arrestado por estar en una marcha de Black Lives Matter, ¿no? O sea, nunca lo ves así. O sea, son como muy... como low-key en sus cosas, muy... O sea, son como civiles normales que quieren tener derechos humanos, básicamente. Como contrario a lo que podrías pensar, estos satanistas no están locos. Sí, de hecho, o sea, no ves ninguno que digas, o sea, como es en algunos cultos que han pasado por la historia,
que ves cosas y dices, esto de dónde salió, vale. En la página en línea del templo satánico tienen sus principios. Te los voy a leer para que me digas qué opinas. Va. El primero dice: uno debe esforzarse por actuar con comprensión y empatía hacia todas las personas, de acuerdo con la razón. Pues tiene lógica, tiene... ¿Cómo decirlo? Va de acuerdo con lo que están implementando de que no haya autoridad y que no haya como alguien que esté más arriba del otro. O sea, creo que sería como normal humanamente decir, ok, voy a tener compasión por todos los seres vivos y de acuerdo con mi razonamiento del mundo, si esta persona merece compasión y merece mi respeto, se lo voy a dar. Igual que espero que me lo den a mí. Sí, es algo como muy normalito, algo muy bueno. Es algo que se lo podrías decir como un consejo a cualquier persona. Uh-huh. Oye, deberías de actuar con compasión y empatía. Uh-huh. Y nadie podría decirte, no, estoy en desacuerdo con eso. Exacto. Uh-huh. O sea, es algo que dices, sí, pues por supuesto. De acuerdo. No puedo decir otra cosa más que, uh-huh, muy bien, estoy de acuerdo. El segundo principio es: la lucha por la justicia es una actividad continua y necesaria que debe prevalecer sobre las leyes y las instituciones. Uh-huh. Pues, ¿de acuerdo? Es como, ¿cómo estás en desacuerdo con eso? Pues es que no se puede, o sea, al menos que seas o sea, de verdad que tengas un palo atravesado. Pues es... Sí, o sea... No, la justicia es algo que se busca, no es algo que se da. O sea, en muchas ocasiones. Y necesita o sea, ¿cómo decirlo? Más bien es así. La justicia es algo que perseguir, una actividad que tiene que ser perseguida en vez de ¿cómo se dice? Pues lo que quiere decir es que la justicia no es algo como muy normal, muy natural, no Ajá. existe nada más porque sí. Exactamente. No, se necesita buscar, se necesita perseguir, se necesita conseguir. Y tiene que... ¿Cómo decirlo? Por ejemplo, en el mundo que vivimos ahorita, la justicia es algo que no conocemos, o sea, uh-huh, que no existe, sobre todo en México. Pues no. Y es algo que las personas deberían de, sobre todo, de exigir de las autoridades que están por el momento puestas en esa línea de trabajo, porque es un trabajo al fin y al cabo. Uh-huh. Y son instituciones que no, a lo mejor no voltean a ver a las personas, entonces hay que ponerlos en línea, hay que poner esas instituciones en línea, es decir, buscamos justicia y no se nos está dando, entonces uh-huh, la vamos a perseguir. Vamos a perseguir, aún a pesar de lo que dice la ley, porque a veces la ley no es suficiente o uh-huh, las instituciones que deberían de procurar justicia no hacen lo que deberían, o lo que les permite hacer la ley no es suficiente tampoco para buscar justicia. Exactamente. Entonces es muy difícil estar en desacuerdo con algo como eso. Así es. El tercer principio es: el cuerpo de uno es inviolable, sujeto solo a la propia voluntad. Uh-huh. Básicamente el templo satánico dijo consentimiento o no, güey. Uh-huh. Básicamente, o sea, comprendan que el consentimiento es algo que lamentablemente para muchos seres humanos es algo que se puede romper, que se puede no pedir, que se puede uh-huh, quebrar, o sea, y no, o sea,
si lo haces, es ¿por qué digo tanto Si lo haces, si no pides el consentimiento de alguien o lo pones en una situación donde no puede tener consentimiento, eres una persona de lo más baja del universo. Uh-huh. Entonces, tiene lógica completamente que eso es algo que todo el mundo debe de saber. Sí. Y no solo eso, no solo dices, ¿sabes qué? Esto está bien. También representa como una forma de pensar más moderna. Uh-huh. Como este tipo de problemas de los que están hablando, a los que se refieren sus principios, son problemas de las sociedades modernas. Exactamente. Entonces, ves esto y dices, oye, sí, esto está súper bien. Uh-huh. Muy bien, Templo Satánico. Bien ahí. El siguiente principio es: las libertades de los demás deben respetarse, incluida la libertad de ofender. Invadir deliberadamente e injustamente las libertades de otro es renunciar a las tuyas, a tus libertades. Uh-huh. Completamente de acuerdo también. Pues sí. O sea, es que es lo mismo que decíamos hace rato, esta parte de que todo el mundo merece compasión. Pero claro que si la gente no es compasiva contigo y no te respeta, pues debe de haber alguna manera en que te puedas defender. O sea, no es nada más así como de, sí, échale. No es una religión de mártires. Ajá, exactamente. Entonces, pues, y claro que si lo haces, si tú haces eso deliberadamente, pues va también, al revés. O sea, si tú lo haces, te mereces que no tener estas libertades. O sea, no es nada más diente por diente. Es así como de... No es así tan simple. No es solo... No es solamente así como de, ay, sí, como amar a tu prójimo. Es como... ¿Y si no me ama? ¿Y si mi prójimo no me ama a mí? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar que me den el moquetazo con el guante blanco? Pues no manches. Muy bien. El siguiente principio es: las creencias deben ajustarse a nuestra mejor comprensión científica del mundo. Uno debe de tener cuidado de nunca distorsionar los hechos científicos para que se ajusten a sus creencias. Así que, ¿qué más puedes decir? Es como sí, exactamente, de acuerdo. eso. Todo está aquí súper bien. Es que eso es, por ejemplo, como decías anteriormente, eso es algo que es muy moderno y sobre todo en el mundo que estamos viviendo ahorita. Esto es algo que está pasando ahorita, que la gente, está bien, no todos somos científicos y no tenemos doctorados ni maestrías ni lo que tú quieras, pero debemos de tener este conocimiento del mundo, sobre todo si nos va a afectar directamente. Uh-huh. Y pues qué mejor manera de ponerlo que ajustarse a nuestra mejor comprensión científica. Escucha a los expertos. Ajá, no te está diciendo sé un experto. Oh. Es escucha, aprende y comprende. Uh-huh. O sea, no es nada más vomitar de nuevo lo que te dijo Facebook. Que te dijo la tía de Facebook y ya se la creíste. O sea, esto es muy relevante para todos. O sea, todos deberíamos de hacer esto. Sí. Bendito sea. Bendito sea Satán y sus principios. Exactamente. El siguiente principio es: las personas son falibles. Si cometemos un error, debemos hacer todo lo posible para rectificarlo y resolver cualquier daño que se pueda haber sido causado. Igual, o sea, pues es algo que es de esencia humana, o sea, básicamente. Es como, si alguien hiciera estas cosas, sería una buena persona. Si alguien se apegara a estos principios, muy buena persona. Sí. Digo, sería satanista y a lo mejor no es lo que la gente asocia con buena persona. Ajá. Pero es que hay de nuevo el contexto, ¿no? De como los hechos científicos. Uh-huh. Si le escuchas a la tía de Facebook que reposteó un meme con Piolín que dice que el COVID es falso, y por ejemplo a esa misma tía luego le da el COVID y sobrevive y aún así anda diciendo que es un cuento y que no es cierto,
dices, ¿por qué no puedes, o sea, aceptar que estabas mal y que las cosas no son como tú piensas que son? Cuando ya lo viviste, ya lo experimentaste. Pero hay mucha gente que es muy narcisista y no es que el padrecito me dijo que no, es que el gobernador me dijo que no era cierto. O sea, ¿qué te cuesta? Sí. O sea, yo sé que les cuesta mucho. O sea, mentalmente les cuesta mucho decir, estuve mal, la cagué y así no son las cosas. Pero al fin y al cabo, si te basas en una religión que se basa en comprensión y en amar a tu prójimo, ¿por qué no lo amas? Punto y aparte, o sea, y tus comentarios con Piolín, no manches. Y eso nos lleva al último principio. Cada principio es un principio rector diseñado para inspirar nobleza en acción y pensamiento. El espíritu de compasión, sabiduría y justicia deben siempre prevalecer sobre la palabra escrita o hablada. O sea, estos principios son más bien una clase de guía, no reglas. Mientras estos principios te lleven a actuar con nobleza, con compasión, con sabiduría, con justicia, estás haciendo esto bien. Y me da la idea de que si te acercaras a alguien, a quien sea, básicamente, y le dijeras, oye, ¿qué opinas de estos principios? ¿Verdad que si los siguieras serías una buena persona? Todas las personas te dirían que sí. Y si después le dices, por cierto, esto es lo que creen los satanistas, a lo mejor algunas personas cambian de opinión. Pero eso es lo notable. Sí. Esta es una como religión o creencia moderna pensada para el mundo moderno y que pues trata sobre los problemas modernos que tenemos. Exacto. Entonces es difícil encontrarle algún pero. Sí, o sea, si no le pones... Si tú pones todos estos principios en una hoja y los pasas como muchas veces lo pasan los testigos de Jehová, de casa en casa, y no le pones una religión, te aseguro que si lo empiezan a leer, hasta lo pegan en el refri. O sea, porque pues sí, es algo que no afecta a nadie, no es no te afecta a ti personalmente. Pero si le pones el nombre, mucha gente tiene este tabú de que este ángel caído es el mal de todos los males y sigue siendo el mal del mundo. Cuando en realidad, primero que nada, es una historia que es no para rebajar la religión de nadie ni ponerle agua, pero es como cuando te cuentan la historia de la tortuga y el conejo. O sea, tiene su... ¿Cómo se dice eso? Tiene una moraleja al final. Ajá, tiene su moraleja, igual que Génesis, porque no me van a decir que así se empezó el mundo, porque si me lo dicen me vuelvo loca. Y es esta idea de que este ser es inherentemente malo y que es el mal y sigue siendo el mal de todos, o sea, le siguen dando ese poder. Pero si le pones esto a alguien, a un cristiano que va pasando por la calle, pues te va a decir, sí, está chido, está padre, sí. A lo mejor y no lo comprende 100%, porque, por ejemplo, el consentimiento en México es una situación un tanto triste. Sí, pues lo tienes que poner en palabras a lo mejor un poco más digeribles, pero sigue siendo una guía de creencias como los 10 mandamientos. O sea, tú lees los 10 mandamientos y dices, también está chido. Sí. O sea, si los pones en el contexto de ahorita, a lo mejor no está tan chido porque ya no son... Se escribieron en la era del bronce, o sea, no se escribieron ayer. Sí, no se escribieron para la sociedad de ahorita, se escribió para una sociedad que dejó de existir hace mucho. Exactamente. Pues sí, pero como lo decía hace ratito, son historias, ¿no? Digo, sí, para una persona religiosa, las historias de su religión le ayudan a comportarse con nobleza, con bondad. Oye, súper bien. Claro, y si lo ayuda más a comprender el mundo y a basarse en algo que es pacífico y es como esto, pues qué chingón.
Es lo mismo para estas personas. Estas personas, recordemos que este satanismo ateísta, no creen de verdad que existe el diablo. Entonces, para ellos también es una historia. Y esta historia los inspira a comportarse con nobleza, con bondad. A fin de cuentas, pues qué bien, ¿no? Pues sí, es algo que lo que se basan muchas religiones, en historias y en creencias que a lo mejor no son como modernas, pero siguen siendo historias y mitologías que no le hacen daño a nadie. Si empiezas a hacerle daño a las personas, ya sepárate de tu religión, por favor. Que te está haciendo más mal que bien. Varias veces hemos estado diciendo que esta iglesia, que el templo satánico no solo es una religión, sino que también hacen activismo. Y ahorita quiero platicar un poquito de algunas de las cosas que han hecho. Lo más famoso, por lo menos, que han hecho es que una vez el gobierno estatal de Oklahoma quiso que se pusiera un monumento de los 10 mandamientos en el Capitolio, que es un edificio público. El templo satánico propuso que ahí junto a los 10 mandamientos se pusiera una estatua de Baphomet. Ya sabes, ese señor mitad chivo, mitad hombre, con un pentagrama y toda la cosa. Sí. Y ellos decían que no deberían de estar los 10 mandamientos en el Capitolio porque, digo, es propiedad del gobierno el Capitolio y el Estado. Y la iglesia deberían ser cosas distintas. Sí. Y además, ¿por qué escoger a una religión sobre las otras? Hay muchas religiones en Estados Unidos. Sí. ¿Por qué escoger a religión judío-cristiana? Y específicamente los 10 mandamientos. Ajá. Entonces ellos proponían que si se ponía esta estatua de Baphomet, ellos no decían nada porque entonces su religión también estaba representada. Y entonces el gobierno estaría demostrando que le interesa como respetar la pluralidad de religiones que hay en Estados Unidos. Al final, el gobierno tuvo que quitar el monumento de los 10 mandamientos y como ya no había ninguna estatua religiosa en el Capitolio, el templo satánico dijo, ¿sabes qué? Ya tampoco tiene que estar la mía, ya está bien. Pues se me hace como sé que no son activistas violentos, se me hace la mejor manera de hacer algo así. O sea, porque muchas veces no nada más con... ¿Cómo decirlo? Con palabras se hacen las cosas. O a lo mejor nada más no dijeron así como, entonces si la vas a poner también quiero la mía. Te apuesto que hubo así como firmas que se hicieron, campañas, recaudación de fondos, etcétera, etcétera. Sí, y pusieron presión, yo me supongo. Creo que estuvo un pequeño desfile en el que llevaron la estatua y enfrente del edificio la mostraron a todo el mundo. Miren, aquí está. Pónganla para que demuestren que de verdad hay igualdad de... Sí, de todas las religiones estamos aquí y todas queremos la misma visibilidad, pues. Queremos que todos nos representen igual. Pues además algo muy... pues, entre comillas, muy divertido porque no es algo... pues inherentemente así que digas... vamos en contra de los judíos cristianos, ¿sabes? O sea, no, es nada más como que ustedes tienen, nosotros también queremos. No es necesariamente una oposición a la otra religión. Ajá. Es más bien, oye, yo también cuento, mi religión también cuenta. No se me hace justo que el gobierno le esté dando preferencia a una sobre la otra. Exactamente. Y creo que es algo que han mantenido durante los años, porque también lo que pasó con la serie de Sabrina. Ah, sí. Porque, digo, si están utilizando una figura que para ellos es la base de su, por así decirlo, de su mitología, no sus creencias, pero sí es como, pues, que ¿cómo decirlo? Una imagen que lo representa.
y que la pongan en este contexto como de una escuela de brujería, pues va en contra de muchas cosas que ellos dicen. Nosotros no queremos ser un cliché, o sea, no queremos ser esto que ustedes dicen que toda la vida han dicho que somos. Entonces, o la quitan o qué onda. Y creo que al final dijeron que porque tenía suficientes diferencias, creo, porque tenía porque tiene 4 brazos, ¿no? Creo que sí, la verdad no me acuerdo. No recuerdo bien, pero tenía un par de brazos más la estatua. Por eso no la quitaron, pero no la pusieron ya en futuros episodios. Entonces se me hizo como muy chistoso porque digo, ellos están defendiendo muchísimo cómo los ve el mundo, porque no quieren ser este mártir, pues ay, esos niños creen en el diablo, así, ¿no? Sí. Entonces se me hace como muy... Son muy balanceados en sus creencias. Entonces se me hace que es pues algo que se debe ver como positivo y ver como algo que seguir para otras religiones. Ya todo considerado, estos satanistas no son malos. Pues no, la verdad no. Son buenos muchachos. Sí, son buenos niños y niñas y no binarias. Porque esa es la otra. Además, esta iglesia como se alejan de lo establecido y aceptan a todos los rebeldes, a todos los que se oponen a las normas, a la sociedad y a todo eso. Muchas personas que son parte del templo satánico son como miembros de personas queer. Ajá. Sí me supuse, porque pues de hecho a quien le llama la atención este tipo de cosas como los underdogs y todas estas organizaciones que ven por el pequeño y ven por la persona que no tiene a lo mejor y los derechos que todos deberíamos de tener. Y les llama la atención este tipo de cosas y encuentran comunidad y encuentran, como en muchas otras religiones, encuentran entre comillas algo por lo que vivir, algo como su activismo, como estas bases que tienen, porque ellos no están diciendo danos dinero y danos tu devoción, o sea, ellos están diciendo sea activo en tu comunidad, sea activo en tu crecimiento y no seas culero. Digo, es difícil estar en desacuerdo con eso, ¿no te parece? A mí se me hace muy difícil. O sea, si yo viviera en Estados Unidos, diría, claro que sí, ahorita mismo me meto al website y vámonos. Entonces tengo buenas noticias porque te puedes unir desde aquí. Muy bien. ¿No tengo que poner una dirección ni nada? No. Amigos, vámonos a hacernos satanistas.